¿Cómo están reaccionando las municipalidades? ¿Tienen realmente presupuesto para casos de emergencia? Vamos a conversarlo con Julio César Chávez, presidente de REMURPE, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, y alcalde también de Celendín, en Cajamarca. Bienvenido a RPP, señor Chávez. Muy buenas tardes, señor Jorge. Qué gusto estar acá en RPP con ustedes y poder compartir algunos alcances que nosotros traemos desde el interior del país. La pregunta directa, sin vueltas, se lo pregunto así. Claro. ¿Tienen plata o no tienen plata para este tipo de situaciones de emergencia las municipalidades? Estimado, ¿Sí o no? estimado Jorge, no tenemos. Las municipalidades del Perú somos en su mayoría rurales y somos municipalidades muy pobres que ni siquiera tenemos presupuesto para elaborar un estudio técnico para un proyecto. Es por eso que nosotros como alcaldes de todo el país siempre estamos pendientes acá en Lima, trayendo nuestros documentos, viniendo a rogarle a los ministerios, a la presidenta, que nos puedan asignar ciertos recursos para poder ejecutar obras en nuestros pueblos, para cerrar brechas en educación, en salud, agua y saneamiento, que es lo que falta bastante en cada uno de nuestros pueblos, conectividad, carreteras en buen estado, fortalecer y mejorar la agricultura, la ganadería de nuestros pueblos. Más del 60% de peruanos que somos del interior del país vivimos de agricultura y ganadería, es nuestra principal actividad económica. Sin embargo, el Ejecutivo ha declarado las zonas afectadas por las lluvias en situación de emergencia y ha dado, al menos entre comillas, ¿no?, libertad a los alcaldes para que gasten. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué gastamos si no nos transfieren los recursos? Nos dicen a través de una ley, señores alcaldes... O sea, no hay que gastar, no hay dinero para gastar, en pocas palabras. No hay, gasten los recursos que ya tienen planificados, simplemente les autorizamos a que cojas de acá y gastes en emergencia, que no está mal, como le decía, no está mal porque atendemos la emergencia, pero después, ¿cómo atendemos lo otro? Es desvestir un santo para vestir otro, lo cual no es lo correcto. Lo correcto sería que el gobierno nos diga, señores alcaldes, en municipios de todo el país, los que están afectados, los que están en emergencia, acá tienen los recursos, inviertan, gasten en solucionar los problemas que ha ocasionado las inclemencias del clima. Para entendernos, entonces, si yo tengo acá 20 y necesito 20 aquí para el tema de la emergencia, lo saco de aquí, pero ¿qué hago con el hueco? ¿Qué haces con el hueco? ¿Con qué pagas para esos? entendernos. Ese presupuesto planificado de repente está en continuidad de alguna inversión, de algún proyecto. Correcto. Tendrías que paralizar esa obra que no es correcto. De repente ese es un pago de planillas, tampoco lo puedes tocar. De repente ese dinero está planificado para asumir algún compromiso de la municipalidad. Claro, ustedes como alcaldes, como administración, se ven envueltos también en un problema. Prácticamente cogemos que si no fuera esta ley que nos autoriza a utilizar esos recursos, estaríamos haciendo malversación. Exacto. Y terminamos en la cárcel. Exacto. No podemos hacer eso y el gobierno también no puede ser tan irresponsable de decirnos hagan esto. No, porque, estimado Jorge, cuando sucede las catástrofes climáticas, los vecinos, el ciudadano de a pie, ¿a quién buscan? No lo buscan a la presidenta, no lo buscan a los ministros, nos buscan a los alcaldes. Buscan a su alcalde. Ni siquiera a los gobernadores regionales, nos buscan al alcalde, al vecino. Claro. Al amigo que nos conocen. Son el vecino más cercano al poblador afectado. Nos tienen la confianza necesaria para venir y pedirnos algún apoyo. Casas que se han caído, están sin calaminas, hasta de nuestro sueldo, y muchos colegas alcaldes hasta de nuestros sueldos hemos tenido que coger un poco para poder ayudar a damnificados. ¿Por qué? Porque en la municipalidad, si bien es cierto, tiene ciertos recursos, pero están destinados para otros fines. No los podemos tocar. Entonces acá yo quiero hacer un pedido. No rogar, no implorar ni suplicar tampoco. Es un derecho que nosotros tenemos como autoridades, porque nosotros los alcaldes del Perú hemos sido elegidos democráticamente en las urnas. La población nos ha dado su confianza, nos ha dado su voto, su respaldo. Muy aparte y muy diferente a los ministros. No, los ministros, viceministros, son designados. ¿Ya? Ellos no sienten el clamor del pueblo. Ellos están desde acá, desde Lima, esperando ver qué es lo que solucionan o de qué manera dan solución a algún problema. Pero del interior del país muy pocos se han acordado. ¿Qué es lo que quieren ustedes como alcaldes? ¿Han planteado, por ejemplo, una reunión con la presidenta Dina Boluarte, con Alberto Tarola, el premier? Mira, estimado Jorge, el día de ayer fueron las elecciones de REMURPE. Este es mi primer día como presidente de REMURPE, pero ya hemos avanzado. Hemos avanzado bastante y estamos cruzando ya las cartas, uno presentándonos a los diferentes ministerios, dándoles a entender que hay una nueva junta directiva de REMURPE que va a encabezar desde el día de hoy a los alcaldes de todo el país. ¿A cuántos alcaldes representa usted, señor Chávez? Mira, a nivel nacional somos
aproximadamente 1.900 municipalidades, ¿no? Tenemos el AMPE también, por su lado, que tiene similitud a Remurpe. Remurpe es un poco más urbano, perdón, más rural, pero también tenemos municipalidades urbanas. El último padrón nos ha arrojado 1.300 alcaldes, ¿ya? Que nosotros esperamos representadas. Pero tengamos en cuenta que estamos en una transición de gobierno, ¿no? Y estamos en todo el proceso de empadronamiento y cumpliendo los plazos y de acuerdo a los estatutos hemos tenido ya que convocar a elecciones el día de ayer para que no se nos venzan los plazos. Correcto. Entonces, ahora ya tenemos una nueva junta directiva y vamos a hacer el reempadronamiento de todas las municipalidades que se quieran adherir, adicional a las que ya tenemos. Entonces, yo estimo que 1.300 o quizás más municipalidades podemos estar afiliadas a fin de año en Remurpe. Pero al margen de eso, lo que nosotros buscamos es que el gobierno nos atienda. Como te digo, no estamos implorando, no estamos rogando, estamos exigiendo un derecho. Exigen entonces, en pocas palabras, una reunión con la presidenta Dina Boluarte. Para plantearle una agenda de trabajo de manera conjunta. Nosotros no estamos acá para generar conflicto tampoco. Nosotros estamos acá para ayudar, pero también para que nos ayuden. Nosotros queremos exponer nuestras ideas, exponer nuestras necesidades, hacerle ver al Estado que si tocamos como ejemplo la crisis climática que tenemos en el último mes, exponerles que, por ejemplo, el país en lo sucesivo va a caer en una crisis alimentaria seria, grave, porque los agricultores del interior del país han perdido sus cultivos, ha perdido su ganado. Y de eso, si no se produce en la chacra, si no se produce en el campo, ¿de qué comemos en la ciudad? Y no hay un subsidio para estos productores, por ejemplo. Necesitamos también retomar lo que, aunque algunos pueden estar a favor y otros en contra de lo que decía el expresidente Castillo, la segunda reforma agraria. Quizás a algunos no les guste el nombre, le cambiaremos el nombre, pero el fondo del asunto es importante fortalecer la agricultura familiar, la agricultura de supervivencia del interior del país. Claro, el fortalecimiento de la agricultura no implica tampoco una plataforma política rimbombante, ¿no? No, de ninguna manera. O con nombres que puedan también interpretarse de una u otra manera. No, de ninguna manera. Fortalecer la agricultura, sí, ahí estamos todos de acuerdo. Si a algunos no les gusta el nombre, lo cambiamos. No hay ningún problema por nosotros, lo cambiamos. Pero el fondo del asunto tenemos que retomarlo, porque si nosotros no fortalecemos nuestra agricultura familiar o nuestra agricultura industrial también en el interior del país, lamentablemente en la costa, en las ciudades grandes, vamos a tener serios problemas en el aspecto alimentario. ¿Cuál es la responsabilidad de las municipalidades, señor Chávez, en la situación que se está viviendo, y lo estamos viendo todos, esta situación de desastre que se vive en el país? Es cierto, se trata de nuevas autoridades, tienen poco tiempo en el sillón municipal, en el sillón de los gobiernos regionales. Sin embargo, este no es un problema nuevo, entonces ya tenían que estar preparados de alguna manera. Yo te digo, se creó en el año 2017 la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, RCC. ¿Cuál fue la finalidad? Que los municipios afectados puedan hacer un empadronamiento de todo lo que destruyó el fenómeno del Niño en ese año para que se pueda reconstruir. Han pasado 5 años. ¿Y a qué se ha dedicado RCC? Únicamente a transferir recursos a las municipalidades para proyectos de pistas y veredas, uno que otro puente, por ahí una escuela, un colegio que se haya caído. Pero ¿por qué se cayó ese puente? ¿Por qué se destruyó esa carretera? No se atacó el fondo del asunto. Defensas ribereñas. Si el río salió y te tumbó una escuela, te tumbó una posta médica, te tumbó un colegio, te destruyó una carretera, ¿qué debemos hacer primero? Antes de construir esto, encauzar el río. Por supuesto. ¿Ya? Una defensa ribereña, que era lo primero que se tenía que hacer. Soluciones integrales, por ejemplo, el tema de las quebradas. Las quebradas, los ríos, las cárcavas en los cerros para evitar los huaicos. Sí. Por eso resulta barreras de contención. Lo que ha dicho, ¿no? Reconstrucción con cambios, no. Que se ha dejado el tema de la prevención para el final. Eso es lo primero que se ha debido atacar. Claro. Es más, yo planteo ya que después de 5 años que RCC no ha dado resultados, esos recursos se transfieran a las municipalidades para que las municipalidades directamente puedan ejecutar los proyectos. Ese es un punto importante, señor Chávez, porque por ahí se propone y se ha dicho lo siguiente, y yo le quiero preguntar su opinión. La descentralización ha fracasado. Hay que, incluso dicen algunos, hay que, crear un nuevo ministerio de infraestructura, que desde Lima lo maneje todo, porque las municipalidades técnicamente no han respondido. Pero ¿Qué dice usted? ¿De qué descentralización hablamos si solo el 10% del presupuesto del Estado? El Contralor, Nelson Schack lo ha dicho. Solo el 10% del presupuesto del Estado es lo que se distribuye en las 1.900 municipalidades del país. Entonces no hay una verdadera descentralización. Lo que nos transfieren únicamente nos alcanza para pagar salarios. Únicamente nos alcanza para pagar las deudas, para pagar el agua, la luz de la municipalidad. Y toda la plata está acá en Lima. Es por eso que nosotros paramos acá en Lima. Ahora nos dicen,
Señores alcaldes, ustedes no tienen capacidad de ejecución porque desde Lima lo ven cuadriculado. En el MEF entran al sistema y dicen, mira, tal municipalidad solo ejecutó el 10% a marzo, debían llegar a 25 en números. Pero ¿cuál es el fondo? De repente hay proyectos paralizados, de repente hay proyectos, hay continuidades de inversiones que están en litigio judicial, hay arbitrajes. Entonces, por eso no se puede gastar, pero eso no lo dicen. Simplemente ven el número y dicen, no, incapacidad de gasto, y no es así. No es así. Nosotros pedimos al MEF también que haga un sinceramiento de la ejecución del gasto de todas las municipalidades y se sepa efectivamente por qué no se está ejecutando los presupuestos. No simplemente ver el número y echarle la culpa al alcalde que no tiene capacidad de gasto sin saber que de repente ese alcalde está lidiando con problemas que arrastran de atrás. ¿Para qué? Para pagar un proceso judicial, pagar una reparación civil, un arbitraje, tantas cosas que no nos permiten a nosotros, mientras el proyecto esté en arbitraje, no nos permiten invertir un sol más. Finalmente, ¿no? señor Chávez, entonces, en 30 segundos, ¿qué mensaje para el Ejecutivo desde las municipalidades rurales, especialmente del país? ¿Qué mensaje para la presidenta Dina Boluarte? Sí, señora presidenta, nosotros acá encantados de coordinar con ustedes, encantados de trabajar de la mano, fortalecer nuestras relaciones institucionales. ¿Para qué? Para sacar a nuestro país adelante. Para salir, en primer lugar, de esta crisis climática que nos está retrasando bastante el desarrollo y el avance de nuestros pueblos. Y la única manera de salir adelante es trabajando de la mano. Como le dije, estimado Jorge, no estamos acá para rogar tampoco nosotros. Vamos a venir, esperamos que nos escuche, o de lo contrario tenemos que hacernos escuchar. Somos 1.900 municipalidades en todo el país y estoy seguro que todas tienen el sentir de lo que yo acabo de decir el día de hoy acá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por atendernos, encantado de estar acá, muy amable. Julio César Chávez, presidente de la REMURPE, Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. Esperemos una respuesta inmediata del Ejecutivo. Volvemos con más en tiempo real y en RPP Televisión.